Les cuento que hay un movimiento de organizaciones de la sociedad civil muy fuerte en la región, vinculada a la libertad de expresión y al acceso a información pública. Como en Panamá tenemos al Fórum o el Consejo de la Prensa. En otros países, como en Argentina, tenemos al ADC, a la Asociación de Derechos Civiles de Argentina, ANP, Fundamedios de Ecuador, Fundar de México, IPIS en Perú, Por Acceso en Chile, en fin. Y están nucleados en varias redes. Una de ellas, la que nosotros integramos, es la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y el Acceso a Información Pública, de modo, digamos, de monitorear en forma hemisférica la situación de estos derechos y de apoyarnos. Digo, por ejemplo, hoy en Uruguay el Parlamento está discutiendo una reforma a la Ley de Acceso a Información Pública que consideramos que en algunos aspectos son regresivos, y bueno, hemos divulgado a través de esta red esta situación y como movimiento desde la sociedad civil nos apoyamos mutuamente. Bueno, entonces, ¿qué temas en este informe que dimos en llamar justamente Venciendo la cultura del secreto? Como decía Caterina, una cultura que está muy acendrada en la región, en América Latina y el Caribe. Yo diría que en todos los países sin excepción somos tributarios de una historia de secretismo, de opacidad. Eso no es patrimonio de ningún país en particular, y por lo tanto creemos que este proceso es parte de ir venciendo esa cultura del secreto y que no se cambia con el simple hecho de tener una ley. Este foro creo que es una muestra de ello. Panamá hace 13 años que tiene una ley de acceso a información pública y sigue discutiendo cómo mejorar la implementación. Eso pasa también en Uruguay, seguramente en México, etcétera. Y siempre también tenemos una suerte de ida y vuelta en el sentido de que hay avances y a veces hay reacciones, y por eso siempre hay que estar atentos a los cambios que se proponen. Entonces, la idea fue un poco trabajar sobre los marcos de procedimiento de solicitud de información, esa idea de tener mecanismos para que las personas puedan fácilmente solicitar información. Implementación de políticas públicas, esto es, ¿qué hace el Estado para mejorar la cultura de la transparencia en un ámbito de opacidad? Hay decisiones de política y presupuestales que se pueden tomar para mejorar esa situación. El cumplimiento del derecho, lo que nosotros denominamos la arena administrativa y la arena judicial. Catalina lo refirió muy bien, o sea, la posibilidad de que el ciudadano tenga una instancia de apelación cuando se enfrenta a un organismo que su jerarca dice, bueno, no le doy la información porque aplico tal excepción, o porque pasa el tiempo y no me responde, o porque interpreta que esa información es confidencial, se protege algún dato personal, etc. Y la persona dice, bueno, o el movimiento social que está atrás de ese pedido, o el político, quien fuera, que pide la persona que está atrás de esa solicitud, dice, bueno, no, yo creo que esta información es pública, y ese conflicto que hay entre la persona y el organismo, ¿quién resuelve ese conflicto? ¿Cómo lo resuelve? ¿Y con qué facultades lo resuelve? Y luego, bueno, la posibilidad de hacer tener una instancia judicial si cualquiera de las partes no queda conforme con eso. Algunas conclusiones de estos estudios. Nosotros trabajamos este monitoreo más bien en el Cono Sur. Lamentablemente no les puedo dar un panorama de Panamá o de Centroamérica, pero creo que es bien ilustrativo de los problemas que se presentan al implementar estas reformas, y que también, bueno, puede ser aplicable a esta región, ¿no? Nosotros trabajamos básicamente en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Bolivia y en México con Fundar de México, que son los colegas de la sociedad civil en México. La primera cuestión, tener una ley de acceso a la información pública incrementa directamente la posibilidad de ejercer el derecho, porque comparamos países que tienen ley, como Uruguay, como Chile, como México y Perú, con países que no tienen ley, como en el caso de Argentina y Bolivia. Bolivia todavía no tiene una ley de acceso a la información pública. Argentina no tiene una ley federal de acceso a la información pública, tiene apenas un decreto que solo vincula a la administración central, ¿verdad? Y algunas leyes en provincias, pero no tiene una ley federal de acceso a la información pública. Por lo tanto, lo que pudimos ver con un ejercicio de pedido de acceso que hicimos en común en todos estos países, es que camina mejor la posibilidad de la gente de poder hacer una solicitud en aquellos países que están respaldados por una ley, frente a los otros, en el caso Argentina y Bolivia, que no tienen una ley. Hay más niveles de respuesta desde el Estado cuando hay una ley de acceso a la información.
Justamente, si las leyes están bien diseñadas y cumplen con los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que construyó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no se dan cosas como la que ocurren cuando no hay ley, de que se le solicita al ciudadano cuando pide información, que pruebe qué interés directo tiene en esa información. Cuestiones que, increíblemente, aún siguen pasando, como en el caso de Bolivia. Bien, lo otro que vimos y que nos preocupó mucho es que todavía en la región hay una gran ausencia de lo que se llama la prueba de daño. Esto es, cuando el Estado niega una información, debe explicarle al ciudadano cuál es el interés, ¿verdad?, que quiere proteger para negar esa información y cuál es el daño efectivo digamos, que se le puede producir a ese interés protegido. Pueden ser la seguridad nacional, en fin, las relaciones exteriores, etcétera, y cómo ese interés que se daña o ese daño que se produce es más alto que el daño que se le produce a la ciudadanía en general por desconocer una información, por quitar de la discusión pública una información. Bueno, esa operación, que es compleja para el Estado sin duda, pero que es necesaria para limitar la arbitrariedad al clasificar y al quitar del escrutinio público la información, es algo que realmente se hace muy poco en la región. Tal vez México haya avanzado más en esa materia, pero en el caso de Uruguay acabamos de hacer un estudio y realmente yo diría que el 10% de las clasificaciones de información están basadas en fundamentación y en prueba de daño. En general, los funcionarios públicos dicen, bueno, no entrego esta información porque clasifican tal excepción y no explican más nada, ¿verdad? Y eso realmente es una violación del derecho y es una falta de garantías para la persona, para el ciudadano, que no sabe a qué atenerse cuando tiene que discutir, digamos, esa clasificación. Lo otro es que hay países que incluso tienen ley, como en el caso de Chile y de Perú, donde hay grandes ausentes del escrutinio de la ley de acceso. Por ejemplo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial. O sea, son leyes que se aprobaron y que no alcanzan al Poder Judicial o al Poder Legislativo en esa obligación de transparencia activa, de responder a solicitudes, etc. Obviamente luego los países han ido solucionando esto por diversas formas. En el caso de Chile, por ejemplo, su Poder Legislativo se ha autolimitado y tiene prácticas de transparencia. No quiero decir que por no estar en la ley no son transparentes, pero realmente no tienen la obligación legal como la tiene el Poder Ejecutivo. Eso no ocurre en el caso de México, que alcanza todos los poderes. En el caso de Uruguay también la ley alcanza todos los poderes. Yo creo que, bueno, veíamos que al hacer este monitoreo que los estados tienen que avanzar mucho en la explicación de por qué niegan la información. Hay problemas de recepción y de notificación de las solicitudes de acceso. Esto es, nosotros hablamos de que en lugar de una cultura del secreto, a veces esto se ha modificado en América Latina por una cultura de la molestia. Al funcionario le molesta que le pidan información, le quita tiempo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? No le damos a la persona que solicita la información todas las facilidades para hacerlo. Voy a hablar de mi país para no hablar de otros países de la región, pero en Uruguay la sociedad civil creó un portal para hacer pedidos de acceso a la información que se llama quesabes.org. Se hizo con un software libre, abierto, funciona fantásticamente, no tiene prácticamente errores y facilita que la gente desde su computador pueda hacer un pedido de información, va directamente al organismo y el organismo puede hacer toda la respuesta a través del portal. Bueno, pues nos han dicho muchos organismos, pero ¿cómo sé quién está pidiendo la información? La persona que pide tiene que venir hasta la ventanilla, traer su pasaporte, su cédula de identidad, su último examen de sangre, etcétera, para que le demos la información. Entonces nosotros, ¿pero por qué? Si lo que importa es que la información sea pública. Creo que el único que puede pedir Mickey Mouse la información es en México. O sea, ¿qué importa si lo pide Mickey Mouse, el Pato Donald, o un uruguayo, un argentino, un panameño? Lo importante es que esa información sea pública y que se pueda, digamos, fluir a través de canales digitales, por ejemplo, en forma más fácil. Hoy es perfectamente posible. Sin embargo, esos obstáculos burocráticos perduran en la región. Y obviamente tenemos toda una cantidad de áreas sensibles en materia de excepciones, o sea, las excepciones de datos personales sensibles, seguridad nacional. Hay una excepción en mi país que puede afectar
facultades de la competitivas del organismo, como en el caso de las empresas públicas, a juicio de la sociedad civil creemos que se están aplicando en forma demasiado extensiva. Que muchas veces cuando hablamos de protección de datos personales, en realidad el organismo no es que quiera proteger, digamos, un dato personal y sensible como la salud de algún funcionario, etcétera, sino que no quiere informar de todos los estipendios que percibe, todos los salarios que percibe, los viáticos, etcétera. Entonces, muchas veces se interpone una excepción de protección de datos personales para, en realidad, cuando se quiere ocultar de esa forma lo que gana un funcionario, lo que los ciudadanos le pagamos a un funcionario, todos los beneficios que tiene, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay una serie de temas a trabajar desde el punto de vista de los estándares. O sea, cómo armonizar el acceso a la información pública con la seguridad nacional, cómo armonizar el acceso a la información pública con la protección de datos personales, ¿verdad? Tendríamos que tener lineamientos más claros, que creo que en la región carecemos de eso y que, bueno, que hay que seguir construyendo, ¿no? Bien, acá tenemos problemas en transparencia activa, o sea, en todas las áreas que hablemos del acceso a información pública se puede avanzar, ¿no? Donde hay leyes hay mejor niveles de respuesta, donde hay leyes a mejores niveles de transparencia activa, pero aún dentro de los estados hay asimetría. Por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en el Cono Sur, la obligación de informar a través de los portales, que hoy Catalina hablaba que se denomina técnicamente transparencia activa, es muy dispar entre los niveles nacionales y municipales, por ejemplo. Se tiene mucha menos información a veces en los niveles municipales que en los niveles nacionales por falta de tecnología, de políticas públicas, etc. Bien, y déjenme hacer una referencia antes de terminar. Aquí, a ver si creo que está muy chiquito, no sé si lo ven. Bueno, acá lo que tratamos de hacer es un resumen, una suerte de esquema sobre los modelos de cumplimiento del derecho. O sea, qué tipo de modelos se han dado los estados para cumplir con el acceso a la información pública o para darle garantías a las personas de que puedan acudir a una apelación en vía administrativa cuando el Estado les niega la información. Yo diría que hay básicamente tres modelos en la región. Una comisión con el poder de emitir recomendaciones vinculantes, que básicamente es el caso del IFAI en México y el Consejo para la Transparencia en Chile, ¿verdad? Una comisión, defensor del pueblo o algún tipo de unidad o consejo con poder de emitir recomendaciones pero que no son vinculantes. Es el caso de Uruguay, de Ecuador, incluso Perú, que en principio ni siquiera tiene un órgano de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública al que puedan acudir las personas. Y casos de revisión exclusivamente judicial. Esto es, que cuando el ciudadano pide información y el Estado se lo niega, la única posibilidad que tiene esa persona es acudir a las Cortes o acudir a alguna suerte de recurso de amparo, etcétera, como es el caso de Argentina, donde no hay ley, hay un decreto que facilita la solicitud de acceso, pero cuando hay un conflicto entre el que pide y el que niega, la única posibilidad de hacer cumplir el derecho es acudir directamente a las Cortes.